Bendiciones. Les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y enciendan las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos. Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar. Padre, te amamos y te damos gracias porque eres bueno, para siempre es tu misericordia. Gracias por tu verdad, gracias por la unción del Espíritu Santo. Hablamos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo Jesús. Creemos que lo recibimos por fe, así lo hablamos en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? En el Salmos 19 y en el versículo 7, la palabra de Dios nos revela que la ley de Jehová es perfecta. La ley o la palabra de Jehová es perfecta. Luego dice que convierte el alma. Si usted vio la transmisión anterior, programa anterior, dice que convierte el alma. O sea, estábamos hablando de cómo el espíritu humano, cuando nacemos de nuevo, lo tenemos ya todo por Cristo Jesús. Pero ahora, ¿cómo lo vemos manifestado? Lo que ya tenemos tiene que ser por fe. Y antes, cuando decía esto, hace años, es por fe, pues, no, gloria a Dios, oro que me entienda. No digo que es difícil, pero antes lo decía tan suelto que era como, lo presentaba como que era algo muy fácil. Pero decir que es difícil no es lo más correcto, pero decir que es muy fácil tampoco es lo más correcto. Le voy a explicar. Cuando nacemos de nuevo, entonces, se nos es dada la medida de la fe, de acuerdo a Romanos capítulo 12, versículo 3. Y habla acerca de la medida, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cuándo? Cuando nacemos de nuevo. Se nos da esa medida de la fe, que es la fe de Jesucristo. Si nos vamos a Gálatas, en el capítulo 2, versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, dice, sino por la fe de Jesucristo. La fe de Jesucristo. La fe, note que no dice la fe en Jesucristo, sino la fe de Jesucristo. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. En el versículo 20, en el mismo capítulo 2, pero verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Note lo que dice, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, la fe del Hijo de Dios está en mí. Gloria a Dios. Soy uno con Él. Estoy con Él. Él y yo somos uno. Él y usted, si usted ha nacido de nuevo y ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, el Señor Jesucristo es uno con usted. Maravilloso, ¿verdad? Bien, entonces con esa idea se nos dio también, de acuerdo a Gálatas 5, 22 y 23, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, se nos dieron todas estas cosas. Pero ¿cómo ahora, si ya se nos dio la fe y toda la fe, etcétera? Por ejemplo, una de las preguntas muy frecuentes que me han hecho es, bueno, hermano Hughes, si ya tenemos todo, y es una verdad. Por ejemplo, en Romanos capítulo 10, en el verso 17, dice, así que la fe es o la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Una pregunta bien frecuente es esta. Si ya tenemos toda la fe, entonces, ¿por qué la fe viene? Buena pregunta. Pero lo que pasa es que aquí estamos hablando de
de ver esa manifestación de esa fe dentro de esta alma, operar en esta alma y renovar nuestra manera de pensar. Por ejemplo, cuando una persona nace de nuevo, ahorita lo vimos en Romanos 12, verso 3, la medida de la fe es puesta dentro de su espíritu. Es aquí donde nacemos de nuevo. ¿Se acuerda de 1 Corintios 6, 17? Estoy sonando tal vez muy repetitivo para algunos de ustedes que tienen años oyendo esto. Tal vez suena otra vez lo mismo y otra vez. Y sin embargo, esas mismas personas que dicen, ya me lo sé, otra vez lo mismo, son las que más lo necesitan. Porque algunos de ustedes caminan en la carne, se lo saben de la cabeza, pero no se les ha hecho una revelación aquí. Y luego cuando tienen una actitud como, ya me lo sé, hermano Hughes, otra vez que no sabe predicar otra cosa, algo diferente. O sea, quieren que me pare aquí enfrente y les esté diciendo, oh, sí, todo va a salir bien, aleluya, y Dios está contigo, sí, Dios te va a bendecir. Y cosas esas para nada más emocionarte. Pero cuando le empiezo a explicar, hago que su cabeza sirva más que ponerse un sombrero, un peinado o una gorra, para que empiece a pensar y a meditar estas cosas. Aleluya. Gloria a Dios. Ok, ahora, aquí viene. Todo está aquí, pero esa fe, si esa persona nace de nuevo, esa fe es puesta ahí, pero cuando usted, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo en lo natural para explicarle una verdad espiritual. Si usted alguna vez ha comprado un celular nuevo, una iPad o tableta o lo que sea, o una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito, decimos, necesito activarla. Sí, ya tiene toda la información que usted necesita, está en esa tarjeta de crédito para usarla o de débito, pero necesita activarla. Usted necesita activar esas cosas. Bien, dicho esto entonces, usted activa esa fe. Cuando la persona nace de nuevo, fe es puesta ahí. Y usted, por ejemplo, vamos a suponer que usted nació de nuevo ayer o hace un momento, hace unas horas, y ahora usted está oyendo esto con la palabra de Dios. Esa fe que fue puesta en ese momento es activada dentro de usted. Pero ahora, de aquí en adelante, en su espíritu es activada, pero en su alma ahora, esa fe va a ser estimulada. O sea, aquí en su espíritu, y esa fe estimulada va a ir al alma, va a ir a renovar su palabra, con la palabra de Dios va a renovar su manera de pensar. Dicho de otra manera, otra forma, es que fe está basada en la palabra de Dios. Fe va en línea con la palabra de Dios. La clase de fe de Dios no se puede separar de la palabra escrita. Entonces empieza a trabajar. Por ejemplo, vamos a suponer, empieza a trabajar esa fe, el poder de la fe en usted. Vamos a suponer que alguno de ustedes está enfermo. Mire, fíjese, si usted lo recibe, obvio, tiene que recibir la palabra. Déjeme mostrarle esto aquí con la Biblia. Oh, man, yo amo la palabra de Dios. Amo su palabra. Fíjese esto. Note. En el capítulo 3, en el versículo 16 de Colosenses 3, verso 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Note esta parte que voy a extraer. La palabra de Cristo more en abundancia. More, ¿qué dijo? En abundancia. Pero quédese con esto. Ahora, vaya a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Fíjense, la palabra tiene que ir en abundancia, pero luego el apóstol Pablo dijo algo muy interesante. Y esto es muy básico, hermanos, pero si usted va a hacer un edificio, una casa, el fundamento, los cimientos, la fundación es sumamente importante. Puede usted edificar una casa bellísima, carísima, pero si el fundamento no es bueno, tarde o temprano esa casa va a caer. Entonces es la palabra de Dios. La palabra es viva, la palabra es eficaz, dice en Hebreos, el capítulo 2, en el verso 14, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos. Gloria a Dios.
No, estoy citando una cosa y el versículo es otro. La palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Ahora, fíjese una cosa. Cuando la palabra se empieza a funcionar, empieza a trabajar, dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Porque la palabra de Dios es viva, está viva y produce vida. Y la palabra de Dios no solamente está viva, sino que es eficaz. La palabra eficaz viene del griego energis, que es donde obtenemos la palabra energía, como energía eléctrica, energía nuclear. Hay poder en la palabra, gloria a Dios. Ahora, en 1 Tesalonicenses 2, verso 13, por lo cual nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la tiene que oír. La recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Oh, gloria a Dios, hermano Hughes, la palabra va a actuar en mí, etcétera. Sí, es una verdad, pero note, que cuando recibiste, tienes que recibir la palabra. Que oíste, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad. Entonces, ¿a qué me refiero? ¿Por qué di estos versículos? Muy bien, mire. En Cristo Jesús, si el Señor Jesucristo es uno con usted, quiere decir, y Él es el sanador, quiere decir que sanidad está en usted, en el espíritu humano. ¿Cómo ahora, entonces, paso esa sanidad de mi espíritu a mi cuerpo? La vez pasada hablé de dominio propio, etcétera, muchas cosas que hay en la palabra. ¿Cómo lo hago? Por medio de la fe. Esa fe empieza a operar. Aquí está, lo tengo todo, pero empieza a cambiar mi manera de pensar, como por ejemplo, nadie de ustedes se ofenda, nada más voy a decir esto. Algunos de ustedes tienen años en enfermedad, pero una de las razones o la razón principal es porque dicen, pues es que nos tenemos que enfermar de algo. Hermano Hughes, es normal que me enferme de algo. Me tengo que enfermar porque es normal. ¿Ve? Y esa manera de pensar no es bíblica. Será normal para cómo piensa el mundo, cómo habla el mundo, pero no como habla Dios. Si usted recibe esto, entonces a eso me refiero con la fe, la palabra, el poder de la palabra, etcétera, está empezando de su espíritu. Su espíritu, si usted nació de nuevo, dice amén, gloria a Dios, aquí adentro. Pero es aquí el alma. En el alma aquí se compone de la mente, la voluntad y las emociones. Mente, voluntad y emociones. Dentro de la mente también podemos decir, está el intelecto, maneras de pensar, maneras de ver las cosas, donde están opiniones, y ciertamente podemos tener ciertas opiniones en cuanto tal vez preferencias hay gente que le gusta más el pantalón de vestir, a otros la mezclilla, a otros la bota, a otros el tenis, a otros la gorra, a otros el sombrero, a otros sin nada, a otros la barba, a otros sin barba, a otros barba completa, a otros barba de candado, etcétera. Hay diferentes gustos y etcétera. Bien, eso no va a ir en contra de la palabra de Dios, pero eso tiene que ver con opiniones y maneras de pensar. Pero, ¿qué si nuestras opiniones y maneras de pensar contradicen la palabra de Dios? Ese es el problema. Hay gran problema. No porque Dios se va a enojar o lo va a castigar y lo va a mandar al infierno, le va a poner una enfermedad, nada de eso. Pero es usted que le está poniendo límite a Dios. Le está poniendo límite a que Dios se manifieste y haga más cosas en su vida. O a que el poder de Dios, la unción de Dios empiece a manifestar en su vida. Eso sí puede pasar y pasa bastante en la vida de muchos cristianos. La palabra de Dios, ahorita vimos, yo cité mal el versículo ahorita, dije Hebreos 2.14, pero es Hebreos 4.12. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y luego dice, y más cortante, ponme el versículo otra vez, note, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, note, o sea, el alma, note, y el espíritu,
las coyunturas y los tuétanos, está hablando del cuerpo, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Otra manera de interpretar esto, para entenderlo mejor, es, hace una diferencia entre lo que el espíritu humano cree, lo que el espíritu humano ya tiene en Cristo y lo que la mente piensa. Eso va a determinar cómo las coyunturas y los tuétanos, que se refiere a nuestro cuerpo, empiece a caminar y a funcionar. La vez pasada le dije un ejemplo y tal vez algunos de ustedes piensan que pudieran, que es broma o que tal vez estoy diciendo cosas que ni al caso, etc. Pero no, es una verdad, para mí es una verdad. No sé cuándo, tal vez en esta serie, traiga una fotografía de hace años, 2007, por ahí así, 30 libras de peso. Entonces, el Señor mi cuerpo me estaba indicando que no estaba bien. Y luego el Señor empezó a tratar conmigo con la Escritura. Entonces empecé a confesar lo que dice la primera de los Corintios 6:19. Dice, tu cuerpo es, que no sabéis que vosotros sois el templo del Espíritu Santo, el cual está. Y el Espíritu de Dios, pero confesando estas cosas se tienen que confesar. Hay beneficios en la confesión de la palabra. Te hace más consciente de Dios en ti, renueva tu mente. Hay beneficios en confesar la palabra. No confesamos para quedar bien con Dios, para que Dios me ame más, para que ganarme el favor de nada de eso. No, nada funciona. Confesión tiene beneficios de la palabra de Dios. Cuando yo nací de nuevo, yo vine en ciertos grupos o iglesias pentecostales, que se le llama pentecostales. Y me acuerdo exclusivamente en una de ellas, el pastor de esa iglesia o el ministro ya está en el cielo. Pero recuerdo un día, llegué a buscarlo y él vivía, estaba el templo, exactamente es la palabra, templo, es la palabra que ellos usaban, el templo. Y estaba un estacionamiento largo y al final estaba lo que le llaman la casa pastoral. Y él iba llegando, iba entrando para estacionar su carro hasta el final, y era un camino pequeño de cemento. Y yo me estacioné en la banqueta y él me vio y paró su carro. Entonces estábamos hablando, él estaba haciendo unas preguntas, pero estaba haciendo frío y me dijo, hermano Hughes, entremos al templo adentro para hablar. Bien, antes de eso había acompañado a mi mamá a otro templo y los dos eran de esas iglesias de techos de 2 aguas que le llaman. Para mí fue un cambio porque años después, cuando tenía más de 30 libras de peso, más de 30 libras, vino una revelación aquí a mi mente. Estaba en mi espíritu, pero pasó a mi mente y vino un entendimiento. Dije, wow, dice que soy templo, no bodega del Espíritu Santo. Y para mí fue un cambio porque pude entender cosas y pude ejercer dominio propio, pero también pude ejercer más paz, más gozo, más amor. Tal vez algunos de ustedes piensan, oh, no es amor lo que está. Claro, es amor porque le puedo ayudar a alguien. Amor no tiene nada que ver con sentimientos. Estoy hablando de agape, de la clase de amor de Dios, de acuerdo al griego, donde fue traducido este libro. Y fue un cambio para mi vida y pude entender más lo que tengo aquí en Cristo Jesús. Pero puedo tener toda la habilidad, todo el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, templanza. Puedo tenerlo aquí y pues gracias a Dios, pero no funcionarme en este planeta Tierra, en esta vida. Tengo que saber cómo operar. Y me di cuenta unos años después de eso, aparte, porque pues, cosas que vamos entendiendo no vienen todas de golpe. Es lo que le llamamos revelación, y empecé a ver una revelación para mí, y eso cambió mi vida y fue un parteaguas. Cuando pude ver que lo que tenía aquí en Cristo Jesús, de hecho en Filemón capítulo 1, versículo 6 dice, para que la participación de tu fe sea eficaz,
en el conocimiento de todo el bien. Oh, esa expresión, todo el bien que está en ti, en vosotros, en ustedes, por Cristo Jesús. Note que es por Cristo que está todo ese bien. Pueden enumerar un sinfín de el bien que está en usted. Vamos a hablar de ese bien como la clase de fe de Dios. Fe está en usted. Gálatas 5, 22 y 23, ahorita lo volví a decir. Amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, etc. Dentro de parte de ese bien es esa la justicia de Dios que está en usted, la gracia de Dios, el Espíritu Santo sobre todo, gloria a Dios, la persona del Espíritu Santo. Todo eso está en usted. Entonces no podemos caminar como meramente humanos. Vivimos en un cuerpo humano, pero la gente dice, oh, hermano Hughes, es que es normal que me enferme o es normal que me preocupe, porque es que somos humanos. Bueno, no es verdad eso. Tenemos un lado humano, la mente o el alma, donde está mente, voluntad y emociones, y este cuerpo de carne. Pero el verdadero yo y el verdadero usted es un espíritu nacido de nuevo, recreado en Cristo Jesús, igualito que Dios. Tiene que... hermano, yo no puedo creer eso. Bueno, ahorita lo acabo de leer. Si usted no recibe esto, lo di en la Biblia, no le estoy dando algo más fuera de la Biblia. Está en la palabra de Dios. Y esta es una verdad absoluta. Bueno, hermano Hughes, lo que pasa es que tal vez para usted es una verdad, pero para mí no es. No es cierto. Hay una sola verdad nada más. Hay una sola verdad y la verdad está escrita aquí porque esta es la palabra del Dios viviente. No hay tal cosa como su verdad o mi verdad. No hay tal cosa, es una mentira. Hay una sola verdad. Y esta es la verdad. Y esta verdad se compone de varios fragmentos de verdad. Por ejemplo, una de ellas es esta, Hechos capítulo 4, versículo 12, y en ninguno otro hay salvación. No hay otro nombre dado bajo el cielo en que podamos ser salvos. Está hablando del nombre del Señor Jesucristo. Nadie más, nada más. No, hermano Hughes, pero mi religión, no es cierto. Esa es la única. ¿Qué dice la palabra de Dios? No hay otra cosa. Esa es una verdad. Dentro de esta verdad hay un solo Dios y un creador del cielo y la tierra. Pero la salvación es a través del Señor Jesucristo. Esa es una sola verdad. Le voy a dar otra. Primera de Timoteo. Este es un libro, esta es una sola verdad, pero está fragmentada en verdades. Primera de Timoteo 2. ¿Se acuerda que empezamos? ¿Cómo empezamos todo esto? Ahí en Salmos 18. La ley de Jehová es perfecta. Primera de Timoteo 2. Verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es el único mediador, no hay más mediador. Fulano de tal, mangana de tal. De acuerdo a la palabra de Dios, y esta es la única verdad. Y esta es la verdad. Ahora, usted tiene derecho a rechazarla, tiene derecho a no recibirla, perfecto. Tiene derecho a estar equivocado en su propia opinión. Nada más que yo no puedo estar de acuerdo con usted, sino los dos vamos a estar equivocados. Es mejor que alguien esté equivocado, uno esté equivocado, el otro tenga la verdad. Oh, señor Hughes, o sea, usted insinúa que usted tiene la verdad. Nada más. No insinúo, lo afirmo, porque estoy hablando de lo que dice aquí. Yo nada más soy un vocero, un portavoz. Amén. Gracias, Padre. Bien. Vamos otra vez a Salmos. ¿Cómo hay que decir de estas cosas? Sorprendente. Vaya un momento. Wow, gracias, Padre. En el Salmos 18,
en el versículo 30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. La palabra perfecto quiere decir completo, verdadero, sin error. Y acrisolada la palabra de Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Acrisolada quiere decir confiable. Quiere decir que la palabra de Dios es probada. Dios es verdadero. Él es perfecto en todos sus caminos. El Salmos 19 ahora, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta. O sea, en otras palabras, si Dios es perfecto, su palabra es perfecta, porque Él y su palabra son uno. Que convierte el alma, es lo que estoy haciendo y es lo que hago cuando enseño la palabra de Dios, cambiar maneras de pensar. Claro, tiene que ser recibida, pero Dios no lo va a obligar, Dios no lo va a hacer a la fuerza. Usted tiene que creer es un acto de su propia voluntad. Ore por mí para que Dios me haga creer, oiga, no puedo orar, oiga, así. Usted tiene que recibirlo, es un acto de su propia voluntad. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma o renuevas esa manera de pensar. El testimonio de Jehová es fiel. Los mandamientos de Jehová, todo lo que quiere ahí la palabra ley, testimonio, mandamientos. El precepto está hablando de la palabra de Dios. Ley, testimonio, mandamientos, precepto. Es puro que alumbra los ojos. O sea, trae revelación. Mis hermanos en Cristo, amigos, socios de este ministerio, escuchen esto. Todo en el reino de Dios funciona a través de la fe. Fe es la moneda, así como en lo natural, en un gobierno, en lo natural. Depende del país. Cada país tiene una moneda, usted intercambia esa moneda por alguna cosa material que va a ser en beneficio para usted, sea comida, sea ropa, sea cualquier cosa que tenga cualquier necesidad física, material, etc. En el reino de Dios, el Señor en varias partes de la Escritura, en una de ellas lo compara a un país. Es como un país. No, es como un país. Pues la moneda de ese país es la fe. La clase de fe de Dios. Y usted obtiene beneficios. El asunto que esa fe, si usted nació de nuevo, fue puesta aquí, pero ¿cómo entonces uso ese dinero? Puse un ejemplo, es como si estuviera una persona muriendo de hambre y tiene un saco, una bolsa grande llena de monedas, de dinero, y se está muriendo de hambre y necesita comprar comida y no lo usa. Así hay mucha gente, muchos cristianos. Esa es una parte, ese es un secreto, por decir así, o algo, tal vez no para todos, pero para algunos que me oigan, es algo nuevo. Otro punto importante de entender esto tiene que ver esa fe que ya está aquí. Si esa fe usted la pone a trabajar en el alma, mente, voluntad y emociones. Su alma se compone de mente, voluntad y emociones. Dentro de la mente tenemos el intelecto. Dentro de esas cosas depende qué tan intelectual sea. Hay muchos intelectuales que no creen nada de esto, se ríen de esto, se burlan porque ellos asumen que lo saben todo. Gracias. Dentro de las emociones está la personalidad a veces de la gente, y si no la dominas, a veces personalidad
tiene que ver a veces, puede ser para bien o para mal, etc. Pero tenemos una imagen, ¿me puedes poner la otra imagen del hombre del ser tripartito? Antes de, ahí está. Ustedes es un espíritu del griego nema, pero ese espíritu está conectado al alma, donde está la mente, la voluntad y las emociones. Finalmente tiene el cuerpo. Las palabras que aparecen entre paréntesis, las palabras del griego, que hace el hombre, el género humano. Porque ahora si decimos hombres y las mujeres, bueno, me refiero al género humano. Aleluya. Y cada de esas personas, una persona, un ser humano, se compone de esos tres. Pero no somos solamente humanos. Somos un ser tripartito, pero nuestra identidad está en el Espíritu. Gloria a Dios, es el Espíritu donde está el verdadero yo y el verdadero usted. Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú no has recibido a Jesucristo, si tú no has nacido de nuevo, entonces tú necesitas hacerlo. No te estoy hablando de una religión o de cambiar de religión, te estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo quiero que tú hagas esta oración conmigo. Quiero que digas: Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo levantaste de los muertos. Yo creo que Él vive hoy, que Él reina. Jesús, te entrego mi vida a ti. Te doy mi vida a ti, te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, te puedo llamar Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo o como tu hija. Si usted hizo esta oración, creemos que usted ha nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones, adquiere conocimiento. Y dice su palabra en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Nos gustaría saber de ti y lo que Dios ha hecho en tu vida. Comparte las buenas nuevas con nosotros en la sección de testimonios de nuestra aplicación o nuestro sitio web mpfccc.com. Sus oraciones y apoyo financiero impulsan nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puedes sembrar en nuestro ministerio de una forma fácil y segura, visitando nuestro sitio web mpfccc.com en la sección de Dar. Puede hacer su donación en línea llenando el formulario. Escriba una cantidad e información personal. Haga clic en Donar ahora. Puede escoger entre donar con PayPal o con su tarjeta de débito o crédito. Introduzca su información de pago y haga clic en Donar ahora. Le llegará una confirmación de su donación. Y recuerde, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Amén, gloria a Dios. Si usted no es socio con Ministerios Palabra de Fe, lo invito a considerar ayudarnos a llevar la palabra. Una buena cantidad de gente retira información espiritual. Sé que hay muchas iglesias, congregaciones en diferentes partes del mundo, y creo que cada persona que Dios de verdad lo llamó tienen diferentes asignaciones, misión de parte de Dios, un llamado, y de ese llamado trae asignaciones, etc. Entonces, nuestra asignación y lo que Dios nos llamó es llevar este mensaje de fe en la gracia del Señor Jesucristo. Específicamente, todo lo que enseño, cualquier tema, está basado y da vuelta nada más en fe en la gracia del Señor Jesucristo. Solamente, únicamente y exclusivamente. No importa qué tema hable, está basado en estas dos cosas. Solamente eso es lo que Dios me asignó. A otros Dios los asignó otras áreas. Perfecto. Bien.
Parte de eso, entonces, es llevar la palabra a otros lugares por diferentes medios como televisión, radio, internet y medios como CD todavía, CD, DVD, memorias USB, por medio de la página de internet. Pero todo esto en sí cuesta. En sí cuesta. Poder transmitir todo esto por internet cuesta porque tenemos que pagar a una compañía. No sé qué tanto, y tal vez estoy dando alguna información de más, o tal vez para algunos de estos, para algunos de ustedes pudiera sonar irrelevante esto que estoy diciendo. Pero mire, como usted se ha dado cuenta, vivimos en una sociedad financiera, en una sociedad donde hay, donde hay, porque parece que dije suciedad, pero no, dije sociedad. Y hay intercambio. Y muchas veces estos temas son muy criticados por algunos cuando hablamos de estos temas. Ciertamente también debo reconocer que desafortunadamente, como en todas partes, hay gente que a través de la historia de la iglesia o de las iglesias ha habido mal uso cuando se habla de finanzas, todo eso, y gente se asusta por eso. Bien, pero también lo tenemos en el ámbito natural. Hay negocios, compañías, en los gobiernos, en la política, gente corrupta. No todos, ¿verdad? No vamos a acusar y a decir que cada persona, pero en cada área, a través de la historia, usted puede leer y estudiar de médicos corruptos, por decir así, abogados corruptos. Vamos a decir que todos, no todos. Podemos decir, hemos hablado de militares corruptos, gobiernos, sistemas de gobiernos corruptos. ¿Todos? No. Pero ha habido. Bueno, lo mismo desafortunadamente debo reconocer que ha habido en el ámbito evangélico o cristiano, como le quiera llamar, o eclesiástico, o cualquier denominación. Ha habido cosas mal habidas y es cierto. Pero igual, no todos hacemos eso, no todos actuamos de esa misma manera. Y lo que pasa es que cuando hablamos de estos temas inmediatamente es una crítica, pero le digo una cosa, por ejemplo, las tiendas donde usted compra su alimento también dicen, es que ahí piden dinero. Bueno, ellos también piden su dinero, le dan a cambio le dan algo, ¿verdad? Comida o algo así. Bueno, nosotros le damos la comida que no perece, la comida que es la vida eterna de la palabra de Dios. Y aquí Dios puso un sistema, pero no es a la fuerza. Porque si usted va a una tienda, usted no sale, claro, puede hacerlo algo ilegal, robar y cosas así, etcétera. Se va a meter en problemas y no es bueno. Pero hablándolo así, cuando se trata de la palabra de Dios, podemos usar la palabra de Dios libremente como dije, mucha gente retira información espiritual. Pero no cobramos, no es a la fuerza, porque muchos lo hacen y no participan. Pablo el apóstol le llamó en Filipenses, en el capítulo 4, le llamó la razón de dar y recibir. Dar y recibir es una ley bíblica. Dar y recibir es algo bíblico. Y Pablo le llamó así. Ninguna iglesia, dice, participó conmigo en la razón de dar y recibir. ¿Para qué? Dice que al principio de la predicación del Evangelio. Entonces, predicar la palabra por diferentes medios, radio, televisión, aún internet. Para algunas personas, hoy en día, un teléfono, ya estamos conectados y el internet, bien, perfecto. Pues nosotros tenemos un sistema de cámaras, sistema de diferentes cámaras, ángulos, y transmitimos en otra forma, vaya. Con un audio más, creo yo, mejor que si lo transmitiéramos de un teléfono. Como ve, tiene la facilidad de, si usted no es una persona que nos ve por televisión o aún por internet, pero no está familiarizado con la Biblia, con la palabra de Dios, etcétera, usted ve cómo los versículos aparecen en las pantallas, toda información, aún métodos como la página de internet y las redes sociales, todo eso aparece ahí, o sea, queriendo decir que hay cosas que se tienen que invertir en esto. Esto se lleva una inversión financiera. Reproducir CDs, DVDs, etcétera. Nosotros recibimos, o el ministerio recibe los CDs completamente en blanco por los dos lados, DVDs, etcétera.
hay que ponerse una etiqueta, hay que grabar, hay que editar, hay que poner entrada, salida, etcétera. Es un trabajo que se hace constantemente se está haciendo eso. Es dinero que se tiene que poner o invertir en el reino de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? No dependemos de ayudas del gobierno, de ayudas de nadie. Si alguno de ustedes lo hace, no es una crítica, una condenación en ninguna manera. Estoy diciendo que no operamos de esa manera. ¿Cómo operamos? Entonces operamos de esta manera. Dios habla al corazón de cada oyente y de cada persona que nos ve, cada persona que nos oye y ve cuando estamos tratando este tema. Y literalmente Dios habla al corazón de las personas, al espíritu humano. No nos obliga, no nos tuerce la mano, pero habla. Y pone ese deseo de dar. Pone ese deseo de ver cómo poder ayudar para extender y llevar la palabra. Y cuando usted lo hace en fe, es entonces cuando ahora las leyes de la siembra y la cosecha empiezan a traer, que Dios dio y operó y que las respalda, hoy en día las respalda el sacrificio del Señor Jesucristo. Entonces esas leyes empiezan a operar a su favor y hay un retorno. Vaya, por ejemplo, muchos de ustedes que nos ven en el estado de Sonora, algunos de ustedes entienden de siembra y cosecha. Si usted siembra un grano de maíz, no va a cosechar un grano de maíz, ¿verdad? Va a cosechar completamente una planta de maíz con las mazorcas, X cantidad de mazorcas que cada planta de maíz dé. Si usted siembra frijol, no va a cosechar un frijol, depende las hectáreas que sembró, el riego que le dio, cómo preparó la tierra correctamente, etcétera, la barbechó, la rastreó, todo lo que se hace. Va a tener una cosecha, y depende de las hectáreas o acres que sembró, va a tener una cosecha, ¿verdad? Bueno, lo mismo pasa en el reino de Dios. Cuando usted siembra, usted da, le llamamos siembra porque la Biblia lo habla así. Y usted da, que es una siembra en el reino de Dios. Si usted cuida, y de la misma manera, usted cuida con su boca lo que habla bendición sobre lo que es su vida, sobre sus finanzas. Dios ha prometido, una de ellas está en el Salmo 115, versículo 14. La palabra de Dios dice: aumentará el Señor bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. En el Salmo 112, versículo 3 dice: bienes y riquezas hay en su casa. Esto no va a ser de la noche a la mañana, no va a ser de un día para otro nada más porque lo hace una vez, es algo constante. Y hay otras leyes como operar en ellas, como sabiduría, etc. Tenemos que saber cómo operar, cómo usar las finanzas que las leyes de la siembra y la cosecha van a traer. Y esto es honra de Dios porque Dios nos ha dado ese sistema. Es Dios el que nos... Yo he oído gente por años decir: oh, pues yo soy el que me levanto temprano, yo trabajo en el sol, yo hago esto. Sí, pero es Dios el que le ha dado la habilidad. Es Dios el que da la habilidad. Deuteronomio capítulo 8, versículo 18, habla y dice que es Dios el que nos dio y nos da la habilidad para hacer las riquezas. Dice: sino acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder o la habilidad, la capacidad divina para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. ¿Cómo es eso? Entonces, este pacto, ¿cómo es? ¿De qué está hablando? Muy bien. En Hechos, en el capítulo 3 y en el versículo 25, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ni una familia en esta tierra y ni una persona en esta tierra realmente está bendita o bendecida hasta que primero no ha nacido de nuevo. Hasta que primero la bendición del Señor, que es el Señor Jesucristo, la bendición de Jehová, la bendición de Dios es Jesucristo. Hasta que Jesucristo no viene a vivir y morar dentro de usted, usted realmente no está bendecido. Podemos decir, y usamos mucho la palabra en el cristianismo, estamos bendecidos, etcétera, y está bien. Cuando tenemos cosas, vestimos bien, vivimos bien, etcétera. A veces he oído gente: oh, esa iglesia está bendecida, o ese ministerio está bendecido. Perfecto. O esa persona está bendecido porque vive bien, tiene un negocio, etcétera, etcétera. Está bien, estamos hablando de una bendición económico-financiera que puede haber en sus vidas. Sin embargo, la bendición verdadera empieza primero con el Señor Jesucristo. Usted puede ser la persona más pobre,
pero en este momento haber recibido al Señor Jesucristo, de ahí empieza. Ahí usted ya está bendecido. Lo demás va a empezar conforme usted, si aplica todo lo que hemos estado hablando, va cambiando su manera de pensar y empieza cuando usted cambia su manera de pensar, entonces el dar, el ser generoso en las cosas de Dios, es un producto o es un resultado de cambiar su manera de pensar. No es el único, ¿verdad? No estoy diciendo que es lo único, pero es un resultado porque usted cambió su manera de pensar. Cuando usted cambia su manera de pensar en esta área también, entonces cuando empieza a haber bendición en sus vidas. En el libro de Génesis, el libro de los principios, vaya un momento, por favor, sígame ahí porque le quiero decir algo que es muy interesante acerca de esta bendición. Jacob, está hablando de Jacob, quiero ver algo aquí de José. En el capítulo 39, este hombre fue un hombre que cuando estaba joven sus hermanos lo vendieron porque le tenían celos y envidia. Déjeme decirle algo antes de continuar. Yo creo con todo mi corazón, y estoy correcto, que José existió en la vida real. O sea, cuando a veces gente dice, un personaje bíblico, asumen como que era un personaje como un cuento, una novela, algo ficticio. No, cada persona, o como usted si le quiere llamar personaje es igual, pero cada persona o personaje, como usted le entienda, que usted ve en la Biblia, existieron. No es algo inventado nada más por el que escribió la Biblia y cosas de esas. Eso nada más la gente que lo habla así es por la pura ignorancia que hay en su corazón. Nadie nacemos entendiendo la Biblia. Pero estoy hablando de esas personas que se burlan, que usan mofa para expresarse cuando dicen, oh sí, la Biblia, la escribieron hombres. Claro que la escribieron hombres, pero fueron inspirados por Dios. Esa es la gran diferencia. Esta es la palabra de Dios. Se lo voy a explicar antes de continuar en estos minutos que me quedan, para así tumbar toda duda en algunos y toda ignorancia. Y digo en el sentido correcto, porque a veces no sabemos, pero queremos saber. Estoy hablando para los que quieran saber. Para los que no quieran saber, lo digo en amor, no nos interesa oír sus comentarios de que no está de acuerdo. Perfecto, ahórrese eso, porque voy a hablar la palabra. La palabra de Dios es verdad. Esta palabra es verdad. Y algo que yo tengo es celo por las cosas de Dios y mucho respeto y mucho temor a Dios. Temor en el sentido, un alto, gran respeto a mi Señor Jesucristo y a la palabra de Dios. Ahora, y gracias a Dios que estamos en un país libre, donde sea que me vea, aquí o en otra nación, o si está escuchando por radio, puede apagar la radio, no tiene que oír esto. Si está viendo la televisión, puede cambiarla de canal, gloria a Dios. Si está viendo por el internet, se puede salir de ahí, amén. No ofensa a nadie, no rencores, gloria a Dios, aleluya, podemos hablar la verdad. Pero para aquellos que les interesen, quiero que lo vea esto. ¿Cómo funciona? Dios habló al corazón de hombres y Dios inspiró esto. El autor de esta palabra es el Espíritu Santo. ¿Cómo trabaja? Bueno, algunos de ustedes van a entender esta analogía o este ejemplo. Es como cuando en una corporación o en un negocio, normalmente en aquellos años, todavía tal vez debe haber alguien que se llamaba secretaria. Normalmente era una dama, puede ser un hombre también, pero normalmente una dama le llaman la secretaria en una junta de negocios. Entonces las personas estaban hablando, el director, el accionista mayoritario, lo que sea, hablando sobre la junta, y la secretaria estaba tomando nota. A veces en máquina de escribir, antes le decían taquigrafía, yo no sé si todavía la usen, se use o no, etcétera. Escribía como unos signos rápidos, estaba tomando nota. Pero el autor de esa carta o de lo que se habló en esa junta era la persona que habló, especialmente si esa persona le estaba dictando una carta a la secretaria, aunque la secretaria fue la que escribió la carta, tal vez primero en taquigrafía, creo que es, taqui rápido, descripción en una manera rápida, y luego lo hacían en una máquina, mecanografía. Entonces, el autor
aunque la secretaria lo escribió, el autor realmente era la persona que dictó esa carta. Bien, de la misma manera, entonces esos hombres actuaron como si fueran las secretarias o los secretarios de Dios. Y Dios fue el que habló al corazón, al espíritu del hombre y escribieron estas cosas. En ninguno de estos, y esto viene de lo sobrenatural, cada de estos libros, son 66 libros en esta Biblia, y cada libro no se contradice. ¿Cuál es lo tremendo de esto? ¿O dónde está lo sobrenatural? Bueno, que cada persona que escribió estos libros vivieron en tiempos diferentes. La gran mayoría no se conocieron entre sí, nunca cruzaron palabra. Como Moisés, que escribió los primeros 5 libros de la Biblia, nunca conoció al apóstol Pablo en persona. Aunque Pablo, como era, antes de ser el apóstol Pablo, era fariseo, era judío, sabía de Moisés, pero nunca lo conoció en persona. ¿Ve? Pablo el apóstol conoció al Señor Jesucristo, pero ya espiritualmente hablando. Y tal vez lo vio así en persona en Jerusalén, pero no tuvo una comunión con Él. Amén. Los discípulos del Señor Jesucristo nunca conocieron a Moisés o a Josué en persona, a Abraham, pero leyeron de Él. Lo tremendo de esto, entonces, que varios de los autores, aunque el autor es el Espíritu Santo, pero digo autores en el sentido de que escribieron las cosas que están en la Biblia, no se conocieron entre sí. Unos sí, pero no todos. Amén. Esto es lo tremendo de esto. Esto es lo sobrenatural, que no se contradicen, porque fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Amén. Gloria a Dios. Bien, entonces, aquí en Génesis, en el capítulo 39, que lo escribió Moisés, Génesis, Moisés nos dice de algo, de un hombre que se llamó José, que existió. Sí, Abraham, Isaac, Jacob. De Jacob tuvo 12 hijos, uno de esos hijos era José. En el capítulo 39, versículo 1, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Pero quiero que vea algo aquí. Dice que lo compró de los ismaelitas, un grupo de personas que descendían de Ismael, etcétera, otra persona que existió en la Biblia. Era un pueblo ya, los ismaelitas. Lo compraron, era porque era como esclavo. En ese tiempo los esclavos los usaban para trabajo. Entonces José estaba desnudo, completamente sin ropa. Voy a usar una expresión coloquial como sonorense que soy, bichi, algunos de ustedes lo van a entender. Completamente desnudo, sin ropa, pero Dios lo veía próspero, bendecido. Ahí empezó la bendición. Ahí fue como empezó. Es así que si usted no tiene nada, usted está bendecido. Pero después dice la Biblia que José llegó a ser un hombre rico y poderoso. Literalmente. Bueno, cuando usted empieza a cambiar su manera de pensar y a hablar diferente, la bendición se empieza a manifestar más y más. Una de esas áreas, y la principal, no es la única, pero es la principal, ahí empieza todo lo demás, es en el área cuando damos en el reino de Dios. Es cuando empezamos a dar y empezamos a creer que lo que damos, ese dinero, es semilla y se multiplica y trae beneficios financieros a nuestras vidas. Amén. Esa es la manera en que lo hacemos. Es como dice la palabra de Dios. Y muchos de nosotros que hemos practicado esta área podemos testificar que esto funciona. Que esto funciona. Y hemos usado una parte para vivir, porque dije, vivimos en un mundo financiero donde necesitamos, pero también hemos usado una gran parte, una mayor parte para dar en el reino de Dios. Para dar y sembrar en el reino de Dios. Porque eso es lo que el Señor requiere. Entonces dijo, en ti serán benditas las naciones de la tierra. La primera manera en que una persona es bendecida y bendita es que se necesita predicar este evangelio. Es lo que hacemos en este caso. No dije que los demás, no estoy hablando de Ministerios Palabra de Fe.
Ignacio Nubia Hughes, predicamos el evangelio, la palabra de fe en el evangelio, en la gracia del Señor Jesucristo. Cómo mezclar esas dos fuerzas espirituales, gracia y fe, y cómo operar y cómo vivir en este planeta Tierra y cómo ser una bendición. La mayoría de la gente habla de dinero, como dije, se enojan si dicen, oh, dinero, dinero, pero la mayoría de la gente usa dinero a diario. A veces gastamos en cosas que ni al caso. Igual, pero ¿qué hay si ponemos prioridad también a esto? Y esto debería de ser parte importante. Y no solamente pensar en nosotros, sino también decir, ¿cómo puedo bendecir? Porque no solamente esto, lo hacemos, también ayudamos gente en necesidad, gente pobre, gente que tiene necesidad de comida, ropa, vestimenta, conforme el Señor nos vaya diciendo. Esto no estamos diciendo que, oh, mándeme tanto dinero porque necesito o algo así. Pero estoy hablando que hemos ayudado y lo seguimos haciendo conforme el Espíritu de Dios nos diga, nos hable. Pero la primera manera en que vamos a ayudar a una persona pobre o con necesidad, primeramente es con la palabra de Dios, aparte de darle cosas. Pero si esa persona no recibe la palabra de Dios, es como darle a alguien algo y estarle dando, y toda su vida va a ser pobre y toda la vida va a depender de que alguien le esté dando. Pero ¿qué hay cuando al pobre se le da algo, pero también se le enseña con la palabra de Dios primeramente? Entonces el pobre, si recibe la palabra de Dios, si le entiende, entonces el pobre lo que hace, un día va a dejar de ser pobre y un día también va a estar en posición de ayudar a otro pobre, y así va. Y así es como va creciendo el reino de Dios y cómo vamos cambiando nuestra manera de pensar. Y aquel pobre llega el momento en que ahora tiene. Y la palabra rico en la Biblia, nada más para explicar esto bien rápido en estos minutos que me queda, no es como a veces nosotros lo podemos entender en el lado humano, en el lado natural, como rico, aquella persona que vive en una mansión, tiene una mansión, una casa grande con una alberca, tiene 4 o 5 carros de marca nuevos y tiene un yate y va de vacaciones a la playa cada vez que puede y que quiere y tiene su jet privado, etcétera. No es lo que la Biblia enseña. La palabra rico, si se la puedo definir más de acuerdo a la Biblia, es simplemente estar abundantemente proveído. Hay niveles de riqueza, hay niveles hace poco de tiempo atrás estaba viendo un video sobre esta persona en el África que tiene un negocio de cabras, tiene bastantes cabras y borregos. Bueno, en comparación de las mismas aldeas y pueblos ahí, cuando decimos África, recuerda que estoy hablando de un continente tiene diferentes países, y cada país en el África, igual que los países de aquí en el continente americano europeo, se divide en provincias, estados, etcétera. Bien, entonces a veces en ciertas provincias y en ciertos estados hay ciudades y hay aldeas también, o pueblos pequeños. Entonces esta persona en otra aldea o en otro pueblo de ese mismo país en África, esta persona era el rico de la aldea, y resulta que él tenía un caballo, tenía 2 cabras lecheras y tenía unas cuantas gallinas que ponían huevos, y las cabras de ahí tenían la leche, y tenía un caballo, una vaca, algo así, 2 cabras y unas cuantas gallinas, y su choza donde vivía, como de paja, era más grande, un poco más grande que los demás. El terreno un poco más grande, cercado con bambú. ¿Y cuál era la diferencia? La diferencia es que el pobre, o la gente pobre en esa aldea, simplemente no tenían cabra, o si tenían una nada más, y no tenían gallinas. Sus jacal eran más pequeños, el terreno era más pequeño. Y este hombre aparte tenía un caballo, y ellos no tenían caballo. Entonces este era el rico por tener 1, 2, 3 animales más. Era la única diferencia. Entonces rico es relativo. Rico es relativo. Algunos de nosotros antes tal vez no teníamos ni casa, ahora tenemos una casa. Antes tal vez teníamos que vivir con alguien en un departamento y pagarle a ese alguien para que nos dejara estar en ese departamento. No teníamos ni un carro, ahora podemos tener 2 o 3. Y hay unas personas que tienen un carro nada más. Y puede que haya otras personas que tengan 3, 4 carros, tal vez viejos, pero tienen 3, 4 carros. Y otra persona no tiene ni un carro, ni siquiera nuevo. Otra persona tal vez va en patineta o algo así.
o en motocicleta, o en bicicleta. Y no es una burla, estoy hablando de diferentes maneras, que es mejor tal vez ir en bicicleta que ir a pie, ¿verdad? Y tal vez ya entran preferencias, tal vez hay gente que le gusta mejor caminar, usar el transporte público en las ciudades grandes, camiones, etc. Otras personas tengan una buena bicicleta, otras personas tengan una motocicleta porque les gustan, ya hay motocicletas más económicas, ya hay más caras, etc. Queriendo decir que rico es relativo. Unos viven de una manera, otros viven de otra manera. ¿Cómo Dios ve riqueza? Dios lo ve en nuestro corazón. No por las cosas lo puede obtener de una manera legal o ilegal. Es el corazón, es lo que damos en el reino de Dios. Es lo que damos. Eso es lo que Dios ve a una persona entre rico y pobre. Porque puede ser una persona rica ante el mundo, ante las ideas del mundo, y jamás ser de bendición al cuerpo de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Si alguno de ustedes en esta noche o día, cuando usted vea esto, cuando usted vea por televisión, radio, etcétera, internet, vaya y diga una simple oración. Padre, revélame en el nombre de Jesús. ¿Quieres que sea socio con el hermano Hughes? Que le ayude a llevar la palabra, el mensaje de fe en la gracia de Jesús. Amén. Haga lo que el Espíritu de Dios diga. Quédese un momento callado y oiga la voz de Dios aquí. Amén. El Señor le va a hablar a su corazón. El Señor le va a hablar y nos va a ayudar a llevar la palabra a otras partes. Amén. Voy a orar para aquellos que lo hacen, lo van a hacer. Amén. Que esa bendición financiera, ahora las leyes de la siembra y la cosecha empiecen a trabajar a su favor. Padre, te doy gracias por cada persona en esta noche. Cada persona, yo me pongo de acuerdo con esas personas, en el área financiera también. Y hablo en el nombre de Jesús tus promesas, bienes y riquezas hay en sus casas. Padre, tu palabra dice en el Salmo 66 que los sacaste a abundancia. Padre, gracias que a través de las leyes de la siembra y la cosecha, el Espíritu de Dios se está moviendo a favor de ellos y está manifestando y cubriendo cada necesidad en cada persona en sus casas, sea alguna necesidad física, financiera, material, etcétera. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Hablo sanidad en sus cuerpos y declaro en el nombre de Jesús que por la llaga de Jesús ellos fueron sanados. Hablo sanidad, restauración y prosperidad financiera en cualquier área, en cualquier necesidad. Lo hablo así en el nombre del Señor Jesucristo. Y te doy gracias, Padre, por tu palabra, y te doy gracias de antemano por la obediencia de tus hijos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Esta fue una emisión más y una transmisión más de la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698 y si vives en México, comunícate al 66 21 68 57 20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de Dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411, mandando un texto con cualquier cantidad. Después, solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación.
O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.